Hora. Vamos con la información del momento. El Congreso en Valparaíso, el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Escuchemos a la ministra del Interior, Carolina Toa. En las últimas semanas esas evaluaciones tienen indicadores muy positivos, después de que a finales del mes de febrero y las primeras semanas de marzo tuvimos un periodo muy complejo que recrudecieron acciones de violencia y atentados bastante graves. Sin embargo, en las últimas 2 semanas se ha recuperado un mayor control y un clima en que se vuelve a los indicadores que teníamos previo a esta etapa, lo cual es muy positivo y muy importante, pero en ningún caso suficiente para dar por levantado el estado de excepción. Por eso el gobierno ha concurrido a solicitar su renovación, cosa que se ha respaldado en ambas cámaras con votaciones muy amplias, muy mayoritarias y transversales de todos los sectores, lo cual se agradece al Parlamento. Ministra, buenas tardes. Estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle por el plan que se ha implementado en este caso, Calle Sin Violencia. ¿De qué manera va a desarrollarse? ¿Cuál va a ser el detalle que usted nos pudiese comentar hasta ahora? Bueno, este plan Calle Sin Violencia estaba en preparación desde el verano y el presidente solicitó que se acelerara y se adelantara su ejecución en vista de, en definitiva, lo que gatilló esto fue el asesinato del cabo Palma, pero fueron las 3 semanas que vivimos con 3 funcionarios policiales asesinados. En virtud de eso se ha hecho un trabajo muy intenso en los últimos días para adelantar lo que estaba planificado, pero el punto de partida va a ser el que estaba previsto, que es la comuna de Santiago, que parte justamente muy próximamente en estos días. Van a ver que vamos a iniciar el despliegue en esa comuna. El resto de las comunas no ha sido todavía informada. Toda información que circula al respecto se refiere a rumores o suposiciones. En algunos casos los indicadores son bastante evidentes que en ciertas comunas debieran estar, pero son solo elucubraciones. Y queremos decir, no se va a dar ninguna información al respecto hasta no haber hablado uno por uno o por una con los alcaldes implicados, igual como se hizo en Santiago. Antes de partir se trabajó con la alcaldesa, así se va a hacer en el resto de las comunas. Entonces ellos no se van a enterar por las noticias de que su comuna está incluida, pero además el plan implica un trabajo muy intensivo y reforzado en este grupo de comunas, pero además va a haber un grupo más amplio de comunas donde se va a hacer un refuerzo de actividades preventivas y va a haber un grupo más amplio aún en que se van a reforzar algún tipo de inversiones en temas de seguridad. Entonces, las que no estén incluidas en este grupo, no es que no van a tener o van a estar fuera, digamos, de todo el énfasis adicional que se está haciendo en esta etapa, producto de la urgencia aún mayor de la que ya tenía, que ha adquirido estas temáticas de seguridad. Y queremos recordar que la intervención tiene 4 elementos. Tiene uno muy importante de persecución penal, para que tengamos mejores resultados en esas comunas, en perseguir los delitos más violentos y especialmente los homicidios. Y para eso, tanto la Fiscalía como la PDI van a tener refuerzos, con fiscales de dedicación exclusiva y con equipos especializados en el tema de investigación de este tipo de delitos. Segundo, presencia policial, que se va a traducir en rondas de patrullaje, fiscalización de armamento, operativos y controles, puntos de control para identificar personas que están con compromiso delictual o que tienen órdenes pendientes o armas que están siendo usadas por las bandas. Tercero, fiscalización, donde vamos a pedir mucho protagonismo de los municipios para fiscalizar locales conflictivos, por ejemplo, de venta de alcohol, fiscalizar actividades como son las casas que tienen arriendos abusivos que están tomadas, fiscalizar actividades que son conflictivas o que puede haber conflicto en su entorno, como son, por ejemplo, los comercios irregulares o comercios ambulantes que hay en muchos lugares. Y cuarto, una dimensión preventiva y de mejoramiento de espacio público, donde va a haber refuerzo, por ejemplo, de luminarias, cámaras de seguridad, mejoramiento de espacios públicos, trabajo social con las comunidades. Esos son los 4 elementos. Ministra, aprovecho de preguntarle también a propósito de operativos policiales. Tomamos conocimiento de una situación que se dio en Concepción, afuera de una escuela especial, en donde la directora de este establecimiento habría solicitado a Carabineros situarse en un lugar distinto, esto porque portaban ametralladoras UCI. ¿Qué antecedentes se manejan y también si es que se pudiesen revisar esos protocolos? Sí, bueno, creo que no tengo mucho que agregar porque Carabineros emitió un comunicado
donde manifestó además que iba a tener una conversación con la comunidad y estaba dispuesto a mirar estos elementos porque ciertamente hay que tenerlos en cuenta. Siempre hay que asegurar el perímetro y asegurar la seguridad del operativo, pero no hacerlo de tal manera que cause una alarma innecesaria, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de niños y niñas. Entonces esta disposición ya se expresó por parte de Carabineros y tenemos que ver que se lleve adelante ese esfuerzo de afinar este tipo de procedimientos. Sí, bueno, hace días atrás el fiscal nacional anunció que Fiscalía va a solicitar prisión preventiva toda vez que haya imputados que no tienen elementos de identificación. Si se toma o no esa solicitud depende del juez. En este caso se tomó. Quizá el día de mañana se pueda establecer por ley esto para que no sea a criterio del juez o a criterio del fiscal solicitarlo, pero en la actualidad el hecho de que estemos avanzando sin esperar ese debate legislativo es muy significativo. Cuando hay una persona con un aparente compromiso en un delito y no tenemos elementos de identificación, todo hace pensar que va a ser difícil después ubicarlo y que podemos tener, digamos, muchos vacíos respecto a su identidad o su compromiso en otros delitos o órdenes pendientes respecto de esa persona, y por lo tanto parece muy razonable este criterio que la Fiscalía está implementando y muy positivo también que sea acogido por parte de los jueces. Ahora, este es un primer caso, hay que esperar tener más casos para ver cuál es la experiencia, pero como primer caso es una buena señal. A ver, es que creo que el afán de construir polémicas en seguridad es realmente desconcertante. El país requiere con tanta fuerza que construyamos acuerdos en esta materia, que actuemos unidos, que demos certezas. Y en materia de reglas de uso de la fuerza, fue un acuerdo transversal solicitado por las propias policías que las reglas de uso de la fuerza se elevaran a nivel legal. Incluso esta solicitud no se refería a que se cambiaran las reglas de uso de la fuerza, sino que se elevaran a nivel legal. Y lo que se hizo en esta propuesta, que además está empezando su tramitación, es incorporar muchas observaciones que había. Y, por ejemplo, respecto a la proporcionalidad, dejar en claro que la proporcionalidad no implica simetría. La proporcionalidad lo que busca es que para inhibir un ataque se ocupe una fuerza que sea proporcional, pero que permita inhibir el ataque. Y como está planteado en el proyecto, se dice explícitamente, primero, que proporcionalidad no es simetría, y segundo, que la proporcionalidad siempre debe garantizar la superioridad del Estado. Entonces, no hay ninguna razón para poner en duda o plantear esos cuestionamientos que se han dado a conocer. Además, en reglas de uso de la fuerza previo a este proyecto no estaba el elemento racionalidad. En el estándar internacional no se incorpora y en este proyecto se ha incorporado a solicitud precisamente de fuerzas de oposición. Entonces, nuestra invitación como Ejecutivo es hacer un esfuerzo entre todos para construir certezas, darle a la ciudadanía esta convicción de que estamos trabajando unidos, de que buscamos resolver las diferencias en lugar de causar solo alarma en torno a ellas. Creo que eso es lo que hoy día estamos todos llamados a hacer y como Ejecutivo no nos vamos a apartar de esa ruta por más polémicas que se siembran en el camino. Ministro, en relación a este último llamado, espera que también para estos próximos proyectos de ley que se van a tramitar el Ejecutivo todas las posiciones estén alineadas detrás de la posición que Se le pregunta si es que espera Bueno, alineamiento detrás del espera Ejecutivo. que sus propuestas causen unanimidad, ¿no? Pero en democracia suele no suceder. Lo que uno espera es que al menos causen una amplia acogida y que las diferencias se procesen de un modo que contribuya, que sea constructivo. En el caso de reglas de uso de la fuerza, esto ha sido tan claro que este proyecto se ha trabajado en un esfuerzo prelegislativo con parlamentarios de todos los sectores del Senado y de la Cámara desde el mes de febrero, en varias reuniones con ellos, en varias reuniones con sus asesores también, en reuniones preparatorias que se hicieron con los auditores y las autoridades de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, también del Instituto de Derechos Humanos. O sea, se ha hecho un esfuerzo antes de llegar al Parlamento de escuchar muchas opiniones y ciertamente el debate parlamentario justamente para enriquecer eso aún más. Ministra, se me quedó en el tintero, seguimos en vivo. Respecto de la agenda de seguridad, ¿esta va a ser la gran nueva agenda del gobierno? Se lo pregunto desde el punto de vista
interministerial, intersectorial, o también se va a trabajar en paralelo con otros temas? Porque sabemos que algo, al menos del punto de vista de la pauta, ha estado muy presente el tema de la seguridad. A ver, yo creo que esta es una gran agenda del país, pero no está desconectada de las demás. Si el país quiere retomar niveles altos de crecimiento, si quiere iniciar una nueva etapa en su modelo de desarrollo, donde incorporemos estos nuevos, grandes, tremendos recursos que tenemos, como son el litio y el hidrógeno verde, si queremos avanzar en equidad y dar seguridades para la vejez, por ejemplo, con pensiones, o avanzar en equidad a través de un sistema, una reforma tributaria que garantice que los que más tienen den más. La equidad, el desarrollo, la seguridad en la vejez, todas esas cosas dependen de que exista seguridad pública. Dependen de que uno salga a la calle sin miedo. Entonces, esta agenda no es una más que se va a comer a las otras. Esta es una que habilita a todas las otras. Y no es una agenda solo del gobierno, es una agenda de todo el país que está priorizando este tema como una de sus mayores aspiraciones. Entonces, lo que hacemos en esto no es sustituir unas prioridades con otras, sino entender y hacernos cargo de que esta prioridad está profundamente vinculada y unas dependen de otras, mutuamente. Se le pregunta ahora, en relación a la seguridad, si existe una autocrítica respecto de cómo se ha expuesto, en este caso por parte de la derecha, que se baila al ritmo de Chile Vamos y no que si de la uno agenda observa propia. La agenda que tenemos en seguridad, todos los elementos que están ahí son elementos que son coherentes con nuestros principios y valores. El Ejecutivo, el presidente Boric, no ha propuesto una idea en seguridad que contradiga las cosas en que creemos. Y principalmente estamos haciendo una política en seguridad donde nos hacemos cargo que las dimensiones de persecución y de sanción son fundamentales, porque en Chile tenemos una delincuencia hoy día muy violenta, armada, y que hay que reforzar su persecución, pero esto sin dejar de lado en ningún momento, al revés, haciendo lo que no se hizo en gobiernos anteriores, de fortalecer las instituciones de manera permanente, de tener políticas preventivas mucho más profundas y que lleguen a todos y a todas, de darle un rol mucho más protagónico a los gobiernos regionales y locales, de establecer además para las policías un apoyo que sea verdadero. Apoyo, la palabra apoyo respecto a las policías se ocupa mucho en política, pero cuando uno ve lo que se ha hecho en distintas administraciones, pocas veces va a haber una agenda más robusta que la que tiene el gobierno del presidente Boric. Bien, agradecemos las palabras de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien, por cierto, habla con la prensa respecto de la agenda de seguridad, de algunos temas importantes, por ejemplo, que esta es una agenda que es coherente con los principios y valores del gobierno y al mismo tiempo habilitante de otros temas, como son, por ejemplo, la agenda social. Hoy día se votaba y se despachaba ley las 40 horas, por ejemplo, pero en este caso la ministra, por cierto, hace esta reflexión en donde da a conocer que no es una agenda que se come otra, sino más bien que habilita al resto. Todo esto cuando ya también se ha anunciado un plan para distintas ciudades. Se habla de 30 ciudades a lo largo del país, las que tienen los índices de criminalidad más altos. Se ha señalado también que oficialmente se va a partir con la región metropolitana, la ciudad de Santiago, pero el resto de las comunas, en definitiva, son solamente especulaciones. No se ha confirmado en detalle cuáles van a ser las que recibirán este refuerzo policial. Poroto Escobedo, muchas gracias por el completo informe desde el Congreso allá en Valparaíso. Buenas tardes.